Buen día, mi nombre es Carolina Gordillo, estudiante de medicina en noveno semestre. En esta oportunidad voy a hablarles sobre los tumores e infecciones de la columna vertebral, dos patologías que, aunque tienen etiologías diferentes, pueden presentarse con manifestaciones clínicas similares y generar un compromiso neurológico importante. Para iniciar, los tumores de la columna vertebral se clasifican según su localización anatómica con respecto a la médula espinal y las meninges en extradurales e intradurales, ¿sí? Los tumores extradurales son aquellos que se localizan por fuera de la dura madre, ¿sí? Generalmente comprometiendo las vértebras, el espacio epidural o estructuras adyacentes a la columna, ¿sí? Representan aproximadamente el 55 al 70% de los tumores espinales y son más frecuentes en adultos. Con respecto a la etiología, los tumores de la columna pueden originarse de manera primaria en las estructuras vertebrales o medulares o aparecer de forma secundaria por diseminación metastásica desde otros órganos. Primero, los tumores metastásicos representan aproximadamente entre el 85 y el 90% de los casos. La principal vía de diseminación es hematógena, especialmente a través del plexo venoso de Paxson, ¿sí? Este es un sistema venoso sin válvulas que conectan las venas torácicas, abdominales y pélvicas con la columna vertebral, ¿sí? Permitiendo que las células tumorales migren fácilmente y se implanten en los cuerpos vertebrales. Ahora, la columna vertebral es un sitio frecuente de metástasis porque tiene abundante irrigación sanguínea, ¿sí? Y la médula ósea es altamente vascularizada. Ahora, los tumores que más frecuente metastatizan a columnas son el cáncer de mama, próstata, pulmón, riñón y tiroides, ¿sí? Una vez las células tumorales se implantan en la vértebra, comienzan a proliferar dentro del hueso esponjoso, generando destrucción osteolítica o en algunos casos lesiones osteoblásticas, como ocurre típicamente en el cáncer de próstata, ¿sí? Esta destrucción vertebral genera inestabilidad mecánica, fracturas patológicas y colapso del cuerpo vertebral, ¿sí? Posteriormente, el tumor puede extenderse hacia el espacio epidural y producir compresión medular. Desde el punto de vista fisiopatológico, el daño neurológico ocurre por compresión directa de la médula espinal, generando congestión venosa e isquemia medular secundaria. Clínicamente, esto se manifiesta inicialmente con dolor axial progresivo, generalmente nocturno y refractario al manejo convencional. Ya a medida que progresa la compresión aparecen signos neurológicos como debilidad muscular, hiperreflexia, alteraciones sensitivas y compromiso esfinteriano, ¿sí? Ahora, en menor proporción encontramos los tumores primarios extradurales, ¿sí? Que se originan directamente en las estructuras óseas vertebrales. Dentro de los benignos, pues destaca el osteoma, el osteoblastoma y el hemangioma vertebral, mientras que entre los malignos encontramos al osteosarcoma, el condrosarcoma, el sarcoma de Ewing, el linfoma y el mieloma múltiple, ¿sí? Estos tumores tienen capacidad infiltrativa local y pueden generar destrucción ósea extensa, ¿sí? Con compromiso neurológico progresivo. Ahora, el diagnóstico de los tumores extradurales se basa en la sospecha clínica y los estudios de imagen. Clínicamente, el paciente suele presentar dolor vertebral progresivo, signos de compresión medular como debilidad, alteraciones sensitivas o trastornos esfinterianos. El estudio de elección es la resonancia magnética con contraste porque nos va a permitir evaluar la localización del tumor, el compromiso vertebral y la compresión de la médula espinal, ¿sí? La tomografía computarizada es útil ya para valorar destrucción ósea e inestabilidad vertebral, ¿sí? Sin embargo, el diagnóstico definitivo se confirma mediante biopsia e histopatología, ¿sí? Ahora, a diferencia de los tumores intradurales, estos se localizan dentro de la dura madre, ¿sí? Se dividen en dos grandes grupos, intradurales extramedulares o intramedulares. Mencionemos inicialmente que los tumores intradurales extramedulares se encuentran dentro del saco dural, pero por fuera de la médula espinal, ¿sí? Generalmente se originan a partir de las meninges
o de las raíces nerviosas. Dentro de este grupo, los más frecuentes son los meningiomas y los schwannomas, ¿sí? Los meningiomas pues ya se derivan de las células aracnoideas y suelen presentarse con mayor frecuencia en mujeres, especialmente en región torácica. Son tumores de crecimiento lento que producen compresión progresiva de la médula espinal. Por otro lado, están los schwannomas, que se originan en las células de Schwann de las raíces nerviosas. Habitualmente son benignos y se manifiestan clínicamente con dolor radicular y síntomas compresivos progresivos, ¿sí? La sintomatología, pues, suele ser lentamente progresiva. Inicialmente el paciente presenta dolor local o radicular, posteriormente ya aparecen alteraciones sensitivas y motoras. Los síntomas más frecuentes son dolor vertebral, dolor radicular, debilidad muscular, alteraciones sensitivas, hiperreflexia y trastornos esfinterianos en fases avanzadas. Ahora bien, los tumores intramedulares son aquellos que se originan directamente dentro del parénquima de la médula espinal, ¿sí? Aunque son menos frecuentes, representan un mayor desafío neuroquirúrgico debido a su localización. Los más comunes son el ependimoma, ¿sí? y el astrocitoma, ¿sí? El ependimoma, pues, es el tumor intramedular más frecuente en adultos y se origina de las células ependimarias del canal central. Generalmente tiene crecimiento lento y predomina en región cervical. Mientras tanto, el astrocitoma es más frecuente en niños y suele tener un comportamiento más infiltrativo. En estos casos, el tumor infiltra directamente las vías motoras y sensitivas de la médula, ¿sí? Generando así deterioro neurológico progresivo. El estudio diagnóstico de elección para ambos tipos de tumores es la resonancia magnética con contraste, ¿sí? Ahora mencionemos otra patología importante y es la osteomielitis vertebral y la espondilodicitis, que corresponden a infecciones de la columna vertebral, ¿sí? La osteomielitis pues ya afecta principalmente al cuerpo vertebral, mientras que la espondilodicitis compromete tanto el disco vertebral como las vértebras adyacentes. En la mayoría de los casos, la infección ocurre por diseminación hematógena, ¿sí? El microorganismo más frecuente es el Staphylococcus aureus. Desde el punto de vista fisiopatológico, pues la infección genera inflamación, destrucción ósea y compromiso progresivo del disco intervertebral, y ya a medida que avanza puede producir colapso vertebral, ¿sí? Deformidad e incluso compresión medular por formación de accesos epidurales. Clínicamente, Clínicamente, el síntoma cardinal es el dolor vertebral persistente de características inflamatorias que empeora con el movimiento y no mejora con el reposo. Algunos pacientes presentan fiebre, malestar general y limitación funcional, ¿sí? Ya cuando existe compromiso neurológico pueden aparecer parestesias, debilidad muscular o alteraciones esfinterianas. En cuanto al diagnóstico, la resonancia magnética con contraste es el estudio de elección porque nos va a permitir identificar tempranamente el edema óseo, el compromiso discal y la presencia de accesos. Además, solicitamos reactantes de fase aguda como PCR, BCG, así como hemocultivos para identificar el microorganismo causal. El tratamiento pues ya consiste principalmente en antibioticoterapia prolongada dirigida según el germen identificado en casos complicados como accesos epidurales, inestabilidad vertebral o déficit neurológico, ¿sí? El manejo quirúrgico es necesario para descomprimir la médula y estabilizar la columna. Ahora, la meningitis es ya una patología que compromete directamente el sistema nervioso central. Es un proceso inflamatorio de las meninges, que son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, ¿sí? Generalmente secundaria a una infección o no. Fisiopatológicamente, el microorganismo primero coloniza la nasofaringe o ingresa desde otro foco infeccioso, ¿sí? Posteriormente pasa el torrente sanguíneo y atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Hasta llegar al espacio subaracnoideo. Una vez dentro del sistema nervioso central, se desencadena una intensa respuesta inflamatoria
con liberación de citoquinas y aumento de la permeabilidad vascular. Esto pues va a generar edema cerebral y alteración de la circulación del líquido cefalorraquídeo y aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Clínicamente, la presentación clásica incluye fiebre, cefalea intensa, rigidez de nuca. Además, el paciente puede presentar fotofobia, náuseas, vómitos, alteración del estado de conciencia y convulsiones. Durante el examen físico buscamos signos de irritación meningia, como el signo de Kernick y el signo de Brudzinski, ¿sí? Que sugieren inflamación meningia. Ahora, la meningitis no es solo una identidad, existen varios tipos dependiendo de la etiología del proceso inflamatorio. Clínicamente las clasificamos principalmente en meningitis bacteriana, viral, tuberculosa y fúngica, ¿sí? Dado que cada una tiene diferente evolución y gravedad y tratamiento. Ahora, la meningitis bacteriana es la forma más grave y de progresión más rápida, ¿sí? Se produce por invasión bacteriana del espacio subaracnoideo. Los microorganismos más frecuentes varían según el grupo etario y el estado inmunológico del paciente. En adultos jóvenes predomina la Neisseria meningitidis, en adultos mayores el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Y en pacientes inmunodeprimidos la Listeria monocytogenes, ¿sí? En cuanto al diagnóstico, el estudio fundamental es la punción lumbar con análisis del líquido cefalorraquídeo, dado que permite confirmar la inflamación meningia e identificar la etiología, ¿sí? En la meningitis bacteriana, el líquido cefalorraquídeo suele estar turbio, ¿sí? Y muestra una pleocitosis con predominio de polimorfonucleares, generalmente más de 1000 células por mililitro cúbico. La glucosa se encuentra disminuida, habitualmente menor de 40 miligramos sobre decilitro o menor del 40% de la glucosa sérica, debido al consumo por bacterias y células inflamatorias. Las proteínas están elevadas, frecuentemente por encima de 100.000 miligramos sobre decilitro, ¿sí? Ahora, en la meningitis viral, eh, a diferencia de la bacteriana, generalmente tiene un curso más benigno y autolimitado. Los agentes causales más comunes son los enterovirus, aunque también pueden producir el herpes virus, el virus de la influenza y el arbovirus, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo suele tener un aspecto claro, existe predominio de células mononucleares, principalmente monocitos. La glucosa generalmente permanece normal, usualmente mayor de 45 miligramos sobre decilitros, ¿sí? Ya que no existe un consumo importante como ocurre en la meningitis bacteriana. Las proteínas suelen estar ligeramente elevadas y ya el tratamiento en la meningitis viral es principalmente de soporte, ¿sí? Debido a que en la mayoría de los casos la infección es autolimitada y el sistema inmunológico logra resolverla espontáneamente, ¿sí? El manejo inicial incluye la hidratación adecuada, el control de la fiebre y analgesia para disminuir la cefalea y el malestar general, ¿sí? Ya cuando existe pues sospecha de infección por herpes virus, pues especialmente herpes simple virus, el tratamiento debe incluir aciclovir intravenoso porque este virus puede asociarse a encefalitis y producir daño neurológico severo. Ahora, la meningitis tuberculosa es una forma crónica y grave de meningitis causada por el Mycobacterium tuberculosis, generalmente por diseminación hematógena, ¿sí? Desde un foco pulmonar primario hacia el sistema nervioso central. Fisiopatológicamente, el bacilo llega al espacio subaracnoideo y desencadena una intensa respuesta inflamatoria, especialmente en la base del cerebro, ¿sí? Esto puede producir vasculitis, hidrocefalia y compromiso de pares craneales. La evolución, pues, suele ser subaguda o progresiva. Únicamente el paciente presenta fiebre prolongada, cefalea persistente, pérdida de peso, alteración progresiva del estado de conciencia y signos benignos. En fases avanzadas, pues, pueden aparecer convulsiones, déficit neurológico focal y parálisis de pares craneales. En el análisis del líquido cefalorraquídeo, el líquido, pues, va a tener un aspecto xantocrómico, es decir, amarillento, pleocitosis entre 50 y 300 células por milímetro cúbico,
con predominio de mononúcleo linfocitario, proteínas elevadas, glucosa disminuida y aumento de la presión de apertura. El tratamiento pues ya debe iniciarse de forma temprana debido al alto riesgo de secuelas neurológicas permanentes y mortalidad. ¿Sí? El manejo se basa en la terapia antituberculosa combinada. Durante la fase intensiva pues utilizamos 4 medicamentos. Durante los primeros 2 meses, isoniazida, rifampicina, pirazinamida y etambutol. ¿Sí? Posteriormente, el paciente continúa una fase de mantenimiento con isoniazid y rifampicina por varios meses debido a que el Mycobacterium tuberculosis tiene crecimiento lento y capacidad de resistencia intracelular. ¿Sí? Ahora, la meningitis fúngica es una infección generalmente subaguda o crónica que afecta sobre todo a pacientes inmunodeprimidos inmunosuprimidos, ¿sí? El agente más frecuente es el Cryptococcus neoformans. En el líquido cefalorraquídeo se encuentra pleocitosis con predominio linfocitario, proteínas elevadas, glucosa disminuida y presión de apertura aumentada. El diagnóstico se confirma con antígeno criptocócico o tintachín. ¿Sí? El tratamiento de la meningitis fúngica, especialmente causada por el Cryptococcus neoformans, se divide en fases. En la fase inicial, durante aproximadamente 2 semanas, se administra anfotericina B asociada a flucitocina. Posteriormente continuamos con la fase de consolidación, ¿sí? O mantenimiento con fluconazol, ¿sí? Que se prolonga ya durante varias semanas o meses según la respuesta clínica e inmunológica del paciente.